Dios, gracias te damos por la esperanza, la gran esperanza que nos das en Cristo. Pero entendemos que existen dos lugares y cosa terrible será enfrentar tu vida y no estar perdonado por la sangre de Jesús. Jesús, ayúdanos a comprender al 100 estas realidades que son muy reales para ti. Y por eso mostraste a Juan hace 2000 años lo que mostraste aquí en Apocalipsis. Pero ayúdanos también a entender el gran consuelo que nos das hoy y la urgencia que hay de hablar acerca de esto en nuestro tiempo. Y esto pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora sí pueden tomar sus asientos y vamos a abrir nuestras Biblias. Como pueden ver en la pantalla, regresamos a nuestro estudio en Apocalipsis. Hoy estamos en el capítulo 14. La semana pasada comenzamos, pero no terminamos este capítulo, así que hoy sí vamos a estar en Apocalipsis 14, último libro de la Biblia, y estamos aquí en la página 1295, y es donde estamos. Página 1295. Como pueden ver en la pantalla, puse ahí la frase la justicia de Dios. Quisiera comenzar hoy hablando acerca de tres conceptos. Uno, que es la injusticia. Segundo, lo que es la justicia. Y la tercera es gracia. Pensando en injusticia, no sé qué injusticias has visto en nuestro mundo o qué clase de injusticias has vivido en tu vida. Sabemos que lamentablemente en este mundo hay muchos casos, muchísimos casos de injusticia. Yo me acuerdo, una persona en México me contó la historia, una señora ya grande que quería tramitar su pasaporte y que fue a su oficina de los pasaportes donde tenía que pagar y había ahorrado su dinero y pagó ahí lo que tenía que pagar.
Y el señor recibió su dinero, luego le preguntaba varias cosas y luego después le dijo a la señora, pues ahora usted tiene que pagarme. Y ella le dijo, pues ya le había pagado. Y él le dijo a ella, pues usted no me ha pagado nada. Regresa otro día aquí con el dinero en la mano. Y se fue la señora. ¿Y a quién acudes? ¿No? ¿A quién acudes en esos momentos? En un ranchito cerca de Tepic, donde viven mis padres, conozco el caso de una señorita que fue brutalmente violada por el hijo de un funcionario. Y como él es alguien importante y tiene palanca, como dice, a ella no hay justicia, para ella no hay justicia. Podemos hablar de 1000 casos de personas que han sido matados. ¿Y a quién acudes? ¿No? Son injusticias, esos son ejemplos que se viven en nuestro mundo, y de todos los países hay otros ejemplos. Y es duro vivir esos momentos, ¿no? Injusticia es cuando el culpable no recibe lo que merece. Se escapa según el juicio de lo que merece. La justicia es cuando el culpable recibe lo que se le merece. Y sabemos que Dios es un Dios justo. Y por un lado, la justicia de Dios es algo bonito contemplar la justicia de Dios, porque los culpables recibirán lo que en verdad merecen. Aunque aquí en el mundo, con los gobiernos o los policías, tal vez no reciban lo que realmente deben de recibir, Dios ve todo. Y ellos tendrán que entregarle cuentas a Él. Y Él es un juez justo, nadie puede comprar a Dios. Pero al mismo tiempo, cuando tú contemplas la justicia de Dios, da miedo, ¿no es cierto? Porque ¿quién de nosotros podemos decir, yo no tengo ningún error? Y en un sentido, todos somos muy culpables de muchas cosas. Y la Biblia dice que hay un libro donde todo lo que hemos hecho, pensado, hablado, está en el libro de Dios. Y Dios es un Dios justo. Así que esos son conceptos de injusticia, pero también de justicia. Y hoy hablaremos de esto, pero también hablaremos del concepto de gracia. Y gracia es cuando el culpable recibe favor que no merece. Y la gracia de Dios es posible para nosotros porque Jesús dijo, estoy dispuesto a hacerme culpable con los pecados de los seres humanos. Y fue a la cruz hace 2000 años. Y fue crucificado allí y murió con el castigo de Dios sobre él. Se murió no por lo que le hicieron los hombres, sino por lo que Dios hizo. Al final de cuentas fue Dios quien lo mató. Él en ese momento siendo culpable con nuestras culpas. Y la gracia que existe es para los que se arrepienten de sus pecados y creen en Jesús. Eso es el Evangelio, las buenas noticias que hay esperanza. Eso es el punto principal de toda la Biblia. Este capítulo que vamos a estudiar hoy habla de esos temas. Por eso hoy comienzo hablando de esos conceptos tan importantes. Vamos a leer, comenzando con 3 ángeles y sus mensajes. Si es la primera vez que estás aquí con nosotros, ese libro de Apocalipsis es muy famoso. Es un libro que habla de sueños, visiones, cosas que Dios permitió a Juan, el apóstol Juan,
Dios permitió que él lo viera hace más o menos 2000 años, cuando los creyentes en Cristo estaban viviendo cosas muy difíciles en los tiempos del Imperio Romano. El Imperio Romano está persiguiendo a los cristianos, a los que seguían a Cristo, matando a muchos en la cárcel, torturando. Hasta el apóstol Juan en este momento estaba en una isla donde él tenía que trabajar como esclavo. Ahí es donde Dios le dio estas visiones que tuvo. Y versículo 6, vamos a leer ahora. 3 ángeles, versículo 6. Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba ¿el qué? ¿El evangelio qué? El evangelio eterno. ¿Cuál es o qué es el evangelio eterno? Es exactamente lo que acabo de decir. La gracia de Dios. Perdón de pecados para los que se arrepienten. Esto es el evangelio que el ángel está anunciando. Dice que este ángel que volaba en medio del cielo, que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo, gritaba a gran voz, ¿qué? Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su ¿qué? De su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Así que el primer ángel simplemente está recordando al mundo quién es Dios. Está diciendo al mundo, hay que reconocer quién es el Dios verdadero. Y como sabemos en nuestro tiempo, en muchos lugares del mundo, hay personas que todavía siguen adorando a cosas creadas, adoran al sol, adoran a animales, adoran a imágenes de oro, de plata, de madera, de cosas creadas. Hay personas que simplemente no toman en cuenta a Dios, viven sus vidas como si no existiera. Y aquí el ángel está diciendo, hay que temer a Dios y darle gloria. Hay que adorar al que hizo el mundo porque Él es digno de nuestra alabanza. Está diciendo, no se olviden de Dios. Entreguen sus vidas a Él. El evangelio eterno, el ángel lo está anunciando. Pues sabemos que la manera de anunciar esto es a través de nosotros, ¿verdad? Aquí Juan está diciendo esto, el ángel está anunciando esto en la visión de Juan. Pero en realidad Dios quiere usarnos a nosotros en nuestro tiempo para anunciar este mensaje a nuestro mundo, a nuestro tiempo, porque igual vivimos en tiempos cuando el mundo no toma en cuenta a Dios. Muchos pueden ser religiosos, pero realmente de vivirlo y seguirlo, hay muy pocas personas que lo hacen. Entonces, esto es el mensaje del primer ángel. El segundo ángel, versículo 8, dice, lo seguía un segundo ángel que gritaba, ya cayó, ¿la qué? La gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieron el excitante vino de su adulterio. Babilonia fue una gran ciudad en lo que es ahora la nación de Irak. Pero cuando aquí habla de Babilonia no está hablando en sí de la ciudad de Babilonia, está hablando de todos los poderes, como hablamos la semana pasada, cada sistema que dice que uno tiene que creer en Dios, todo lo que se opone a Dios, todos los sistemas de gobiernos que se oponen a Dios, esto es la gran Babilonia. Los que leían esto en aquellos tiempos, como decía, estaban rodeados por la verdad de la gloria de Roma. Y para ellos a lo mejor fue imposible pensar que algún día Roma dejara de existir como un imperio fuerte, porque eso fue su realidad. Pero el segundo ángel les recuerda y les muestra que los sistemas de poder del mundo son por un tiempo nada más. Y en nuestro tiempo igual, el gobierno de Canadá, un ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México, Guatemala, Centroamérica, es muy difícil pensar que en algún momento nuestros sistemas dejarán de existir. Pero ¿dónde están ahora las civilizaciones, por ejemplo, de los mayas, los aztecas, de Roma? ¿Dónde están? Pues ya no existen.
y los sistemas de nuestro mundo, de nuestro tiempo, se oponen a Dios. Si tú piensas en lo que realmente el gobierno de Canadá quiere para nuestro país, el gobierno de Estados Unidos quiere para su país, no está de acuerdo con lo de Dios. Así que lo que tenemos que ver otra vez, como vimos hace 8 días, hay sistemas que se oponen a Dios, pero están aquí por un tiempo nada más y no durarán. No debemos fijar la mirada demasiado en estas cosas porque en algún día caerán. Versículo 9, el tercer ángel dice: los seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces: si alguien adora a la que, a la bestia y a su imagen. Esto es de capítulo 13. Si no estuviste aquí hace 8 días, tienes que leer el capítulo o ver el video del mensaje de la semana pasada. Pero dice: si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, prácticamente vamos a decir eso: la persona que no sigue a Cristo, de eso realmente está hablando en pocas palabras. La persona que no sigue a Cristo, versículo 10, beberá también el ¿qué? El vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está ¿cómo? Puro y no ¿cómo? Diluido. Ajá, no sé si tú has pensado cómo es la ira de Dios contra el pecado. Algunos no, todos realmente no queremos pensar seriamente en lo horrible que va a ser el furor de Dios contra el pecado, porque el enemigo nos quiere convencer que el pecado es divertido y que Dios no toma en serio el pecado. Pero lo que vamos a ver es que Dios en realidad sí odia lo que es el pecado, y la persona que es culpable del pecado y no está perdonado va a recibir toda la justicia de Dios. Por eso comencé con estos conceptos de la injusticia y la justicia. Los seres humanos que no están perdonados por la sangre de Jesús recibirán la copa de su ira puro y no diluido. Y sigue diciendo, es algo muy fuerte lo que dice. Dice: será, ¿cuál es la palabra? Atormentado. ¿Con qué? Con fuego y azufre, en presencia de los ¿quién? Los santos ángeles y del Cordero. Estamos en versículo 10. Quiero que leamos todos. Ok, versículo 10 otra vez. Dice: beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro y no diluido. Ahora todos juntos: será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. Está diciendo que esto es la muerte eterna. Es algo que no terminará nunca. De eso está hablando. Y muy triste y difícil la frase que sigue. Mira lo que dice: no habrá ¿qué? Descanso, ni de día ni de noche, para el que adore a la bestia y su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. Está diciendo: no habrá descanso. Cuando fallecen las personas, nuestra costumbre es decir que descansen en paz. Pero los que no están perdonados no descansan nunca, es lo que está diciendo. Es la palabra muy fuerte que está diciendo: ellos no van a descansar. Entonces esas son palabras fuertes, lo que están diciendo esos 3 ángeles. El punto de decir esto a Juan y a las iglesias de su tiempo y a nosotros es para que veamos claramente cómo terminarán ellos, y para que también busquemos a Dios y para que también perseveremos en las cosas de Dios. Versículo 12
dice esto. En esto consiste la ¿qué? La perseverancia de los ¿quién? De los santos. Y la semana pasada hablamos de esto. ¿Quiénes son los santos? Los santos no se refiere a San Pedro, a San Marcos, se refiere a nosotros, los que tenemos el perdón en Cristo. Porque cuando tú estás perdonado por Cristo, estás en los ojos de Dios santo. No es decir que eres perfecto, pero como estás perdonado, Cristo te ve como santo. Y está diciendo que nosotros que escuchamos y vemos estas realidades del infierno, la llamada es a la perseverancia de los santos, los cuales, dice aquí, obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. El punto es decir, si tú estás en los caminos de Cristo, necesitas perseverar, necesitas seguir adelante, a pesar de lo difícil que sea, porque es difícil. Y a veces es cansado. Y hay tentaciones. Y las mismas luchas día tras día. Y aparte, todo el mundo te dice que tú estás loco. Y a veces uno se siente bien solo. Y aquí Dios está mostrando esto a Juan y a nosotros para mostrarnos la realidad. Es la revelación de Jesús, como decimos el primer día. Este libro, Apocalipsis, quiere decir la revelación de Jesús, es decir, revelarnos la verdad de Jesús. Que está diciendo, la verdad es que Jesús está en el cielo y tú quieres llegar ahí. Así que necesitas perseverar aunque estés cansado. Aunque sea una lucha, necesitas perseverar porque viene algo mejor. Versículo 13 dice algo muy bonito. Entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, y la palabra que sigue, ¿cuál es? Dichoso. ¿Qué quiere decir dichoso? Dichoso quiere decir bendecido, ¿okay? O feliz. Bendecido, feliz. Y después dice, dichosos los que de ahora en adelante, ¿qué? Mueren en ¿quién? En el Señor. Mira, no sé cómo tú ves o tú contemplas la muerte. La muerte es algo horrible, sí. Todos hemos vivido la pérdida de algún ser querido. Y quisiéramos poder tenerlo con nosotros unos días más, de volver a abrazarlo, de volver a besarlo, de volver simplemente a compartir unos años más de la vida aquí. El mundo teme la muerte. Los que están sin Cristo solo piensan en lo horrible que es y no saben cómo entenderlo. Pero para nosotros que estamos en Cristo, está diciendo que es una bendición morir en el Señor. En el último año no saben cuántas personas que conozco que han sido diagnosticados con cáncer. Siento que este último año ha sido como una epidemia de personas en mi vida que han fallecido o que están luchando contra el cáncer. Y es duro y difícil enfrentar esto. Pero cuando estás en Cristo, tenemos una esperanza y no debemos olvidarnos de esta esperanza. Que hay una bendición cuando mueres en Cristo. Tengo un amigo, su hija de 16 años estaba muriéndose de cáncer. Bueno, los doctores le habían dicho a él y a ella, a toda la familia, que ya habían hecho todos los quimios y todas las radiaciones, que ya no quedaban esperanzas en términos humanos para ella. Y él me dijo, Wilfredo, Dios me mostró un sueño que Dios la va a levantar aquí, que se va a sanar. Y su esposa, según tuvo el mismo sueño, y la hija también, según tenía el mismo sueño. Y estaban aferrados a esto. Y yo le decía a mi amigo, mira, también soy padre, tengo una hija de la edad de tu hija. Y le pido a Dios que Dios sane a tu hija, sí.
Y si Dios desea hacerlo, lo puede hacer. Dios no es un Dios débil. Dios puede hacer todos los milagros. Y entiendo que tienen una fe muy grande. Y Dios puede sanar a tu hija, sí. Pero también le dije, no te olvides del mensaje de esto, que también morir en el Señor es una bendición. Porque la vida de tu hija en el cielo va a ser mejor que la vida de tu hija aquí. Y necesitas hablar con tu hija acerca de la realidad de lo que le espera en el cielo, para que no sienta tanto temor ni terror, porque su hija también creía en Jesús y se había arrepentido de sus pecados. Le dije a él, habla con ella acerca de esto. Y habla con los que vienen a la casa, diles, nuestro Jesús es capaz de sanar. Pero si Jesús quiere llamarla a su presencia, también vamos a aceptar esto de la mano de Él, porque lo que le espera en el cielo es mejor que su vida aquí. Mi mamá tenía un tío, y ese tío amaba mucho a Cristo, igual toda la vida. Y él también se enfermó, y se acercaba el día de su muerte. Llamaban a los familiares para que estuvieran todos en la sala de la casa donde estuvo él en su cama. Y le estaban cantando himnos, casi esos mismos himnos que estamos cantando aquí en estos días. Y él tenía ganas de estar en el cielo, porque él decía, dichoso es el que muere en el Señor. Cayó en coma mientras estaban cantando. Y todos esperaban que en cualquier momento Dios lo iba a llamar a su presencia, ¿no? Pero pasó algo sorprendente. De repente abrió los ojos otra vez en sus 5 sentidos y quedaba mirando a todos los que estaban ahí, su esposa, sus hijos, y decía, y nunca me olvidaré de sus palabras, y él dijo, los quiero mucho, pero no quería volver a verlos aquí. Estaba esperando ver algo mejor que el rostro de Jesús, ¿verdad? Y entonces comenzaron a otra vez a hablar con él y todo, y vivió unos días más, ¿verdad? Y ahora sí está en presencia de Jesús. Pero no debemos olvidarnos de esto. La promesa de Jesús es lo mejor de todo. Vida eterna. A veces nos aferramos a nuestros seres queridos, queremos que estén con nosotros un tiempo más, ¿verdad? Pero esta vida es una vida de sufrimiento. La realidad de lo que les espera en el cielo, 1000 veces mejor. Porque mira, otra cosa, en versículo 13, la otra parte, es también bien hermoso. Versículo 13, entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Ellos, ¿qué? Descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Entonces el Espíritu Santo está diciendo aquí, sí, es cierto. La bendición que ellos tienen es muy grande. Los que se mueran sin Cristo enfrentarán la justicia de Dios y no van a descansar, nunca. Pero los que se mueran en Cristo descansarán con un descanso verdadero. Y si tú piensas que es muy hermoso descansar de tu trabajo aquí, un día de descanso es hermoso. Venir aquí los domingos, descansamos espiritualmente, es hermoso estar aquí en la iglesia, pero es un pequeño sabor de lo que nos espera en el cielo, el descanso verdadero. Y las fatigosas tareas, no está hablando tanto aquí de los trabajos duros, el sudor de la frente, está hablando de la fatigosa tarea de seguir a Cristo en esta vida, porque no es fácil seguir a Cristo en esta vida. Y se cansa uno espiritualmente de estar con las mismas pruebas, las mismas tentaciones. Y a veces servimos al Señor con todas nuestras fuerzas, tratando de ser un buen padre, un buen esposo, un buen amigo. En la iglesia de Dios nos
dedicamos a la iglesia de Dios de servir al Señor con nuestras fuerzas, pero a veces como que pasa algo difícil otra vez en nuestras vidas y decimos, Dios, también estás pidiendo esto de mí. Te he servido por años y ha sido difícil, ahora otra prueba más. ¿Cómo puede ser? Y uno se cansa. Y aquí el mensaje es que necesitamos perseverar con las fuerzas que Dios nos da. Y te digo, y Dios te dice a ti, ánimos. Si tú estás en los caminos de Cristo, ánimos. Necesitas perseverar en el lugar donde Dios te ha puesto. Por lo más difícil que sea. Tal vez no esté todo color de rosa en tu matrimonio. Pero hay que decirle a Jesús, Jesús, tú conoces mi realidad. Ayúdame. Tenemos problemas con nuestros hijos. Se ponen bien rebeldes a veces o tienen problemas de salud y le decimos, Dios, ¿qué hago? Pero qué bueno decirle a Dios, Dios, ayúdame. Dios, ¿qué hago? Muéstrame. Esto es lo que tenemos que hacer. Esto es muy bonito porque dice, sus obras los acompañan. No es decir que son salvos por sus obras, pero quiere decir que vale la pena seguir adelante en los caminos de Cristo. Ese es el punto principal. Pero terminamos con un pensamiento más. La cosecha de la tierra. Solo hay dos clases de cosecha. Solo hay dos clases de personas. Versículo 14 a 16 habla de la cosecha de los que están en Cristo. Versículo 14 dice, miré, y apareció una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien semejante al ¿quién? Está hablando de Jesús. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una ¿qué? Una hoz afilada. ¿Okay? Porque Cristo es quien decide cuándo es la cosecha. No es la muerte, no es otra cosa. Es Cristo el que tiene la hoz afilada. Entonces salió del templo, versículo 15, entonces salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en la nube, mete la hoz y recoge la cosecha, ya es tiempo de cegar, pues la cosecha de la tierra está madura. Así que el que estaba sentado sobre la nube pasó la hoz y la tierra fue cegada, hablando de los que se mueren en Cristo. Hablando también del fin del mundo, cuando este mundo termina, y los que han seguido a Cristo serán cosechados primeros. Pero ahora hay otra cosecha, versículo 17. Del templo que está en el cielo salió otro ángel, que también llevaba una hoz afilada. Del altar salió otro ángel, que tenía autoridad sobre el ¿qué? El fuego. Y le gritó al que llevaba la hoz afilada, mete tu hoz y corta los ¿qué? Racimos del viñedo de la tierra, porque sus ¿qué? Sus uvas ya están maduras. El ángel pasó la hoz sobre la tierra, recogió las uvas y las echó en el gran ¿qué? Lagar de la ira de Dios. Ajá. Las uvas o las personas fueron ¿qué? Exprimidas. ¿Dónde? Fuera de la ciudad, es decir, fuera de la ciudad del Santo Jerusalén, fuera de la ciudad de Dios, lejos de su presencia. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad, y del lagar salió ¿qué? Sangre, la cual llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 300 kilómetros. Es horrible pensar en cómo terminarán los que rechazan a Cristo, porque terminarán así, en el lagar de la ira de Dios. Entonces quiero concluir con 4 puntos hoy. Número 1, todas las personas en el mundo
terminarán en una de dos maneras. Todos tus conocidos y todas las personas a quienes no conoces terminarán en la cosecha de Dios en una de dos maneras. Algunos terminarán bajo la justicia de Dios y otros bajo la gracia de Dios. Algunos terminarán perdonados y otros terminarán no perdonados. Algunos tendrán descanso eterno y otros no descansarán. Algunos estarán adentro de la santa ciudad del cielo y otros no. Algunos pasarán toda la eternidad con Jesús y los ángeles y los santos, y otros junto con los demonios, con Satanás y con las personas que han rechazado a Jesús. Eso es lo que Dios nos está mostrando claramente hoy. En las escuelas no nos enseñan esto. En la calle no hablan de esto. Pero eso es lo que Dios nos está diciendo. Y te pregunto, ¿dónde estás tú? ¿Cómo van las cosas contigo y con Dios? Si nunca has hablado con Cristo, tú, para decirle: Jesús, perdóname mis pecados, necesitas hacerlo hoy. Por algo estás aquí hoy. Es lo primero que tenemos que ver. Segundo que tenemos que ver es esto: si estás en los caminos de Cristo y te sientes cansado, te sientes desanimado, Cristo te está diciendo: hay que perseverar. Aunque te sientas cansado, otra prueba más, otro día difícil más, Él te está diciendo: sigue adelante. Estoy contigo, no te abandonaré nunca. Vale la pena seguir, es lo que está diciendo. Hazlo. Estudia su libro, habla con Él. Hay que perseverar, eso es número 2. Número 3. La urgencia del Evangelio en nuestro mundo. El primer ángel que leímos anunciaba el Evangelio eterno de Cristo, pero su manera de hacerlo es a través de nosotros. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Hay que decirle a Dios: Dios, úsame con las personas que has puesto en mi vida y en mi camino. Eso es número 3. Número 4. Cuando se acerca el día de tu muerte, porque vendrá, no tengas miedo. En pocos lugares en Apocalipsis habla de dichoso. Es la segunda vez que estamos leyendo que dice esto. El primero es: dichoso el que oye lo que está en este libro. La segunda bendición estamos leyendo hoy: dichoso el que se muere en el Señor. Es una gran bendición morir con esta gran esperanza que tenemos en Cristo. Jamás te olvides de esto. Vamos a terminar con una oración. Jesús, gracias por lo que nos enseñas. Claramente, tú nos dices la verdad. Cosas que los políticos no nos dicen. Cosas que los maestros no nos dicen. Cosas que nuestro corazón no nos dice. Pero tú vienes a decirnos la verdad. Gracias, Jesús, por conseguir gracia cuando merecemos justicia. Pero es una cosa seria. Y Señor, te pido, si hay alguien aquí hoy que no comprende esto, si hay alguien aquí que no está bien contigo, abre su mente y corazón. Dios, los que entendemos esto, pero a veces el enemigo nos engaña, a veces el enemigo quiere atacarnos, vencernos. Dios, ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a hablar a otros.
pero también cuando se acerca el fin de nuestras vidas. Ayúdanos a morir así, confiados en ti. En el santo nombre de Jesús decimos esto. Amén. Pues vamos a terminar cantando la canción No Soy Yo, que es número 7 de las hojas. Número 7 de las hojas. Vamos a ponernos de pie para cantar esta canción No Soy Yo, sino Cristo en mí. Número 7. Cristo.